Tú estás escuchando Radio Arequipa Internacional, rumbo al centenario. Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer. Al habla, como siempre, un amigo para todos ustedes, Fernando Chapi Martínez, a través de las emisoras tanto en FM como de manera virtual que nos retransmiten, y por supuesto también en Misterio Infinito Perú en YouTube para quienes lo ven a posteriori y quienes también deseen por supuesto compartirlo con otras personas. Muchas gracias no solamente por disfrutar del programa, sino también por colaborar con su difusión. Como ustedes han de saber, si son seguidores asiduos del programa o si es que ya saben de nosotros desde hace algún tiempo atrás, pues un ingrediente, una de las cuestiones más importantes de Misterios al Anochecer, incluso desde que se llamaba Misterios al Atardecer, es, sin lugar a duda, los invitados que tenemos. Y en esta ocasión no es una excepción. Tenemos desde Morropón, en la región Piura, en el este de la región Piura, ya adentrándonos, pues a el profesor Agustín Huertas, con quien vamos a conversar sobre algunos de los enigmas, de los misterios de esa región tan bonita, que bueno, muchas personas lo conocen por distintos tópicos, ya sea gastronómicos, ya sea turísticos, por la playa, por tantas cuestiones que hay a nivel histórico también y geográfico, que resultan muy motivantes para realizarle muchas visitas, pero que también, y sobre todo si nos vamos a ir, como digo, a la zona de Morropón, donde se encuentra el Cerro Pilán, que será uno de los protagonistas de esta entrevista, no podemos dejar de mencionar sus misterios. ¿Qué tal, profesor Agustín? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Dios por darnos la oportunidad en esta tarde de poder cumplir con esta entrevista, pactada desde hace varios días, y con las ganas de querer contribuir en lo que respecta a misterios del anochecer. Así es, misterios no solamente en el anochecer de Morropón, sino en toda esa zona y durante todo el día, porque por ahí ha habido fenómeno ovni, cuestiones tomadas por paranormales, bastante mitología y por supuesto también mucha historia y mucha cultura. Yo he estado solamente una vez por un par de días, de un día para otro en Morropón, pero recuerdo que algo que me dejó muy contento es cuando pude observar al fin en vivo y en directo, no solo por fotografías, la imponente imagen del Cerro Pilán, cuando ya estaba finalizando la luz de esa tarde, ¿no? Y bueno, también me comentaban algunas personas, y por supuesto se sabe incluso a nivel nacional, de los sucesos que allí acontecen y que no siempre tienen una explicación sencilla, ¿no? Coméntenos primero un poco sobre el propio Morropón, sobre quizá las zonas cercanas. Sé que por ahí también está, por ejemplo, Piura la Vieja, que tiene un contenido histórico súper importante para nuestro país. Coméntenos primero, para ponernos, digamos, en contexto geográfico y quizá histórico, algo sobre Morropón en sí. Bien. Primero, tengo que decir que Morropón es un distrito que pertenece a la provincia de Morropón. Existe una provincia que se llama Morropón, y dentro de la provincia de Morropón tenemos un distrito que se llama Morropón. Tanto el distrito como la provincia pertenecen a la región Piura o al departamento de Piura. De ahí que Piura la Vieja se denomina al primer asentamiento humano de Piura. Ahí existió ahí se fundó primero la ciudad de Piura,
pero por muchas razones, ¿sí? De clima, de insectos que atacaron a la población, se vieron obligados a tener que abandonar el lugar para trasladarse al territorio actual, que es San Miguel de Tangará, San Miguel de Piura. Entonces, ahí estamos ubicados. El distrito de Morropón nace como tal un 2 de enero del año de 1857. Ha cumplido 166 años. Y es un distrito que es conocido a nivel no solo nacional, sino ha traspuesto las fronteras del país como cuna y capital del tondero y la cumanana, porque es aquí donde se baila el tondero en su esencia, pero también se recita cumanana o se canta cumanana de contrapunto. Con ello no quiero decir que solo en Morropón se baila tondero, no. En Morropón se baila el tondero desde hace aproximadamente 300 años atrás, y bueno, este tondero un día se enrumbó por las ardientes arenas del desierto y fue pues a Piura y luego a Sullana, a Tumbes y se fue yendo por varios lugares, pero el tondero aquí en Morropón, así como nació, así se sigue bailando. En su esencia podemos ver diferentes pasos en los niños, jóvenes, adultos y hasta ancianos que bailan el tondero. Pues entonces el tondero como que nace con nosotros, y esa es una ventaja que tiene Morropón, como una fortaleza que tiene Morropón en el aspecto cultural, de ser cultor de tondero y la cumanana, entendiéndose a la cumanana como un género poético popular de contrapunto, ¿sí? Compuesto por 4 versos con rima en octosílabo. Eso es una cumanana, y acá todavía hasta el momento se puede escuchar a algunos cantores de este género poético, que en tiempos inmemoriales solían haber los contrapuntos en la plaza de armas, acompañados con un marco musical de arpa. El arpa ha jugado un papel importante por esta zona, igual que el tondero. El tondero nace con un marco musical de arpa como instrumento de cuerda, pero también acompañado de una percusión no de cajón, sino de la lapa, que también le llaman checo. Entonces eran los instrumentos con los cuales nace el tondero. Y hablo de la cumanana y del tondero porque la cumanana juega un papel importante en el tondero, porque eran las cumananas, digo mejor las cuartetas, las que se cantaban como letra de un tondero. Entonces, la cumanana es tomada en cuenta en los tiempos inmemoriales para dar lugar a un tondero. Morropón, además de ser cuna y capital del tondero, tiene varios atractivos turísticos. Ejemplo, su plaza de armas, que es muy, muy hermosa, vale decir una de las más bonitas de la provincia, y quizá no peco en decir de la región, con su pórtico de identidad cultural, donde refleja o donde presenta las bondades que Dios nos ha dado a este pueblo de agricultores. Tiene 2 ríos que están muy cercanos al pueblo, y que es el río de la Gallega y el río de Corral del Medio,
que son los que nos dan prácticamente la vida, porque a través de sus aguas podemos regar nuestras extensas tierras de cultivo, porque Morropón es un pueblo eminentemente agrícola, siendo el arroz el principal producto o plantación que se cultiva en esta zona. Interesante. Eso también, sí, te escucho. Eso sería, digamos, desde el punto de vista para situarnos cultural y geográficamente. Muy interesante, sobre todo la mención a los dos ríos que pues como usted bien menciona, son los que hacen posible que Morropón exista como una ciudad, y sobre todo dedicarse a las actividades relacionadas al cultivo, a la agricultura. Muy muy interesante esa mención, para ponernos un poco en contexto, sobre todo para quienes no han estado ahí presencialmente, y pues para que más o menos tengan una imagen mental, y después ya vemos todo lo demás, ¿no? Así es. También vale decir que Morropón tiene sus atractivos turísticos, como yo dije antes, su plaza de armas, pero también tiene 3 cerros que prácticamente custodian nuestro pueblo. Son como los celosos guardianes de este pueblo bendecido por Dios, como es el Cerro de Maray, el Cerro de la Cruz, llamado ahora, pero antes se llamó el Cerro de la Lagartija, y el Cerro de Pilán. Hasta hace poco se contaban algunas historias de que entre el Cerro de Pilán y el Cerro de Maray existía una comunicación, dado que existía un túnel que unía el Cerro de Pilán con el Cerro de Maray. Los que han tenido acceso al Cerro de Maray dicen haber visto una cueva, sí, que es tan profunda, pero nadie se ha atrevido a sumergirse y empezar la caminata subterránea. Y que también existe esa misma cueva en la parte más alta del Cerro de Pilán. Pues que se han contado muchas historias de ambos cerros. Y con respecto al Cerro de la Cruz, antes llamado el Cerro de la Lagartija, existe un canal de regadío que hasta el momento no salgo de mi asombro, que estando casi a falda de cerro o a mitad de cerro, pueda recoger las aguas del río que están más bajas para irrigar extensas extensiones de terreno en la parte del Cerezo, Zapotal, entre otros lugares de la zona. Y que ese canal está hecho o estaba hecho a base de piedra, por eso es que se le conocía con el nombre del canal, el canal de los Incas. Lo que pasa es que a raíz de los diferentes fenómenos lluviosos que se han presentado desde el año 83, luego el 79, el 2017, en fin, se dieron algunos desmoronamientos en el mismo canal, y finalmente la Municipalidad Distrital de Morropón, como obra de gestión, logró que este canal se lograse revestir de concreto. Entonces ahora está todo revestido de concreto, y ya nos da un poco más de esperanza de que se siga regando por ese canal, para poderle dar vida a esas tierras y a esas personas que están asentadas en esas zonas que ya mencioné, como el Cerezo, como Zapotal, entre otros lugares que existen cercanos a estas tierras. Excelente. Y bueno, ya quizá para adentrarnos propiamente en los misterios por los que el Cerro Pilán y sus alrededores son conocidos,
Yo recuerdo que estuve charlando un poco con algunas personas cuando estuve allí en Morropón, como digo brevemente, más o menos en las fiestas patrias del 2022. Y una de las cosas que por ahí se mencionaban no solamente eran la aparición de luces extrañas, que para algunos son ovnis en el sentido popular, ¿no? En el sentido de naves, en el sentido de presencias de otros mundos, sino también inclusive seres extraños, cuestiones que tienen que ver más con lo fantasmal, paranormal, espectral, como lo querramos denominar, e incluso lugares que aparecen y desaparecen. Me acuerdo mucho que una persona me contó sobre un lugar, era subiendo al Cerro Pilán, que era como una especie de... que varias personas lo habían visto, ¿no? Como si fuera un campo de flores, algo así, que de pronto desaparecía cuando alguien estaba buscando alguna cosa o siguiendo algún animal. O sea, una serie de experiencias bastante singulares y que no es tan común ni siquiera recogerlas o escucharlas en otros lugares donde también pasan fenómenos singulares, ¿no? ¿Podría contarnos de repente algunos casos que usted conozca o incluso alguno que usted haya vivido en primera persona? Sí. Cuando se es niño, se suele juntar, sobre todo en estos lugares, nos solíamos juntar por las noches para escuchar una serie de relatos de parte de nuestros adultos mayores, y a eso de las 8 de la noche, sentados en círculo y los adultos mayores en el centro, nos solían narrar de una serie de cosas que pasaban por estas tierras. Entre ellas, por ejemplo, que en el Cerro de Pilán existía un encanto. Uh-huh. Y ese encanto consistía en que si subías hasta la parte más alta, corrías el riesgo de no regresar. A partir de ahí, cuando estabas en la parte más alta, no es que se nublaba la vista, sino que como que no encontrabas el camino para poder regresar nuevamente al lugar por donde estuviste. Y que, si pues, más bien te encontrabas con un inmenso, que ya lo mencionaste, un inmenso jardín de flores perfumadas de distintos colores. Y que eso atraía pues a la persona que estaba ahí, ¿no? Porque si el cerro está a una altura bastante regular, donde el agua no llega, sino solo cuando es el periodo de lluvia en el verano, entre enero, diciembre a marzo, y algunos días de abril, se suele llover por acá. Bueno, por ahí solo podía alimentar las plantas, sobre todo las flores, pero en épocas del año, como por decir septiembre, octubre, donde no había lluvia, las flores aún seguían vivas, las plantas seguían vivas, y no solamente vivas, sino con un aroma inmensa de perfume, pues, ¿no? Entonces, eso llamaba la atención, pero otros que tuvieron también la oportunidad de subir, nunca se encontraron con este jardín. Algunos que estuvieron por ahí en una primera oportunidad, cuando subieron por segunda vez, volvieron a encontrarse con este jardín, pero por tercera vez ya no lo encontraron. A lo que muchos han dicho que sin duda subieron en tiempos donde había lluvia, la semilla germinaba, entonces la planta crecía y florecía. Pero después, cuando ya llegaba la época de sequía, cuando ya no hay lluvia y como nadie regaba, entonces sin duda la planta moría, pero quedaban las semillas. Y con la próxima lluvia, otra vez germinaban las semillas, y así era el gran misterio de que solo encontraban algunos y otros no este jardín florido, ¿no? Sin embargo,
Otros solían decir que no, que eso era parte de ese gran encanto, de ese gran misterio. Se nos supo contar también que en ese mismo cerro de Pilán, en varias oportunidades personas se habían quedado hasta por 2 días y no habían regresado. Wow. ¿Por qué? Porque en el transitar, en el caminar con dirección al último peldaño del cerro, se habían encontrado con ciertas piezas de oro tipo ladrillo. Uh-huh. Y que llamando la atención, las personas fueron recogiendo los trozos o porciones de oro, poniéndolos en la alforja, pero igual que el jardín, cuando querías regresar ya al camino para retornar a tu lugar, a tu casa, ya no encontrabas el camino. Razón por la que tenías que tirar todo lo que habías recogido y pasado unos segundos otra vez volvías a retomar el camino para poder regresar. Entonces, ¿por qué es que cuando ya dejabas los trozos de metal precioso, recién podías regresar? Y eso también se tomó como parte del misterio que tiene el Cerro de Pilán. Uh-huh. Claro, es como si hubiera una especie de presencia, una presencia invisible que jugase con las personas, como poniéndolas a prueba, ¿no? Como también en tantas otras leyendas alrededor del mundo, en las que se le presenta a alguien, algunos dicen, ¿no? Algunos hablan de duendes, de seres feéricos, de seres o espíritus de la naturaleza, que presentan, pues, ¿no? Ciertas riquezas, ciertas cosas que se ven interesantes, bonitas, y ahí se ve la codicia, ahí se ve quizá el interés que tiene la persona o no, o si valora más, digamos, bueno, volver sin nada nuevo, me refiero, que haya encontrado, pero encontrar el camino a su familia, a su casa, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que haya personas que, tanto en el Cerro Pilán como en otros lugares del mundo, lo cuentan como algo que les ha ocurrido. O sea, no es simplemente una historia que se ha transmitido de generación en generación, sino es algo que se actualiza, y sobre todo lo que usted menciona, ¿no? Eso que en otros ámbitos le denominan el tiempo perdido. O sea, una persona de pronto está prácticamente no se sabe dónde, en el Cerro Pilán durante 2 días, me imagino que sin comer, sin beber o caminando prácticamente en la permanente búsqueda de reencontrarse con el rumbo correcto, hasta que recién lo encuentra, ¿no? Y me imagino que también en ese transcurso otras personas habrán ido en su búsqueda y no se habrán topado con ese ser humano que está en esa situación tan complicada. Es como si desapareciera y reapareciera, quién sabe debido a qué extraña situación. Y me llama mucho la atención que se dé esto en el Cerro Pilán. Sí, eso se ha dado. También, de lo que sí estoy casi al 100% seguro, es que ahí en el Cerro de Pilán existió un palenque. Uh-huh. Entendiéndose por palenque, la agrupación de personas de tez morena o negra, que fueron los esclavos que tuvieron la oportunidad de escaparse de las haciendas por maltrato del patrón. Uh-huh. Ese era un palenque. Entonces algunos varones y mujeres que ya no soportaron los maltratos se escaparon de la hacienda de Yapatera y la hacienda de Monte de los Padres y se refugiaron ahí en el cerro de Pilán y vivieron por un buen tiempo hasta que poco a poco se fueron como te digo, caminando para encontrarse con otros pueblos como por ejemplo Morropón, El Ingenio, La Pilca, y dar lugar a otras comunidades afroperuanas. Estos palenques o estos ciudadanos afroperuanos se convirtieron en cimarrones
¿no? El famoso cimarronaje, que para poder sobrevivir lamentablemente tuvieron que delinquir, ¿sí? Tuvieron que delinquir. Y por eso se dice también que algunas cosas de las que se cuentan eran verdades y otras no, sino que simple y llanamente habían sido pretextos o mentiras de parte de algunos, porque como era un lugar muy apropiado para que los caballeros del delito se escondan por ahí, era un poco para intimidar a la gente y que no puedan subir hasta el lugar. Entonces contemos las dos versiones, una de la que muchos afirman y dicen haber visto y haber vivido lo de los trozos de oro, lo del jardín, y otros que dicen que no encontraron nada, pero que existió el primer palenque ahí de aquellos hombres y mujeres afrodescendientes que se refugiaron por los maltratos del patrón, ¿no? Entonces hay también esa situación. Yo he tenido la oportunidad de quedarme hasta altas horas de la noche por la comunidad de Solumbre y El Porvenir, que están muy cerca al cerro de Pilán. Y de los ciudadanos de estos lugares, en las noches que tuve la oportunidad de quedarme, me comentaron justamente haber visto en la noche, a partir de las 10, 11 de la noche, ver ciertas luces de diferentes colores que en dirección más o menos de la comunidad de Quebrada de las Damas, San Pedro, solía dirigirse hasta la punta del Cerro de Pilán y allí aterrizaban. Entonces, como que después se dijo que ahí aterrizaban los objetos voladores no identificados, ¿no? Que eran los ovnis. Eso se ha dicho muchísimo, incluso se han hecho varios estudios y algunos afirman de que sí, pues es verdad, ¿no? Sin embargo, otros han dicho de que, y eso está, bueno, en duda, yo, bueno, no lo puedo creer, pero que son ciertas naves de la NASA que llegan porque ahí en ese lugar existe el famoso diamante negro. Entiendo. El diamante negro en este caso, ¿a qué haría referencia, por ejemplo? Bueno, no sé a ciencia cierta qué gran valor tendrá y para qué se utiliza, pero si fuese así, no sé cuál será la intención de la NASA. Si fuera así, yo lo dudo, pero bueno, de querer llegar ahí y extraerlo para poder llevarlo, no sé. La verdad es que eso sí no me he dado tiempo para seguir investigando, pero eso es una versión que se dio en un tiempo. Claro, es parte, digamos, de lo que se dice, ¿no? De las distintas hipótesis, tanto pasadas como presentes. Para algunos el fenómeno ovni pues son seres que vienen en sus naves desde lejanos puntos del espacio, y para otros se trataría más bien de inteligencias muy terrestres, pero con intenciones no reveladas y secretas más bien, como en este caso alguna agencia tipo la NASA, o en fin, quizá mencionan a la NASA porque es como, por decirlo así, lo más conocido, lo más popular, lo que tiene más pantalla, pero en realidad algunas agencias de otros países que lo que harían sería camuflarse bajo la leyenda popular de los ovnis para ir por el mundo, digamos, buscando algún tipo de recursos, riquezas o sabe Dios qué, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones respecto a estas extrañas luces que se ven en los cielos, y no solamente desde ahora, sino alrededor del mundo. Historias de este tipo hay pues desde que el ser humano es ser humano prácticamente, con lo cual ya pensar en organizaciones científicas o militares terrestres actuales queda totalmente fuera de tiempo y contexto. Pero es interesante, ¿no? Sobre todo lo que usted me ha mencionado de que las personas de esas localidades han visto no solamente luces en el cielo, que bueno, alguien puede decir quizás son rayos globulares, algún fenómeno meteorológico no tan común, pero los han visto descender, o sea, los han visto aterrizar sobre algunos puntos del Cerro Pilán, ¿no? Entonces eso ya, como se dice, cambia la figura, cambia las cosas.
Y también me llama la atención, a mí siempre presto muchísimo interés a lo que es la toponimia, ¿no? Porque en algunos lugares, en realidad yo diría en muchos lugares del mundo, los nombres tienen relación con sucesos que han acontecido y no necesariamente son cosas muy comunes o muy normales, ¿no? Cuando se investiga, por ejemplo, hay lugares que tienen nombres que tienen que ver con damas, con brujas, con encantos, con aparecidos. Y bueno, uno puede decir es un nombre bonito, ¿no? Suena hasta poético, pero cuando ves detrás hay fenómenos extraños y era la forma que tenían de dejar constancia los antiguos pobladores. Usted mencionó un lugar, por ejemplo, Quebrada de las Damas, o también Solumbre, que suena como una mezcla entre dos antónimos, ¿no? El sol y quizá la umbra, o sea, la oscuridad, la luz y la oscuridad. A mí me llama muchísimo la atención este tipo de cosas. Y no sé, quizás nos pudiera compartir alguna otra de estas cuestiones misteriosas que acontecen en esa interesante región. Bueno, para terminar con lo de Cerro Pilán, yo sí tuve la oportunidad de estar, de subir hasta una buena parte del cerro. El cerro está compuesto por piedra, es mayormente piedra. No es un cerro donde haya mucha tierra arcillosa, donde fácilmente pueda nacer vegetación. Es más bien, está compuesto mayormente de piedra. Y cuando he tenido la oportunidad en una oportunidad que pasé frente al cerro, más o menos a unos 100 metros de donde empieza ya para subir ascender al cerro, yo estaba pasando con otro compañero, más o menos eran como eso de las 11 y media de la noche, y íbamos caminando y de pronto mi amigo se para al seco, ¿no? Y me dice, ¿ves el muerto? Y yo le digo, ¿muerto? Yo no veo nada, yo nomás veo el camino. Y me dice, sí, tenemos que cambiar de camino porque yo estoy aquí, pero más o menos a unos 3 metros de donde estoy, 3-4 metros, está el muerto, está tendido en el camino. Wow. Yo en realidad nunca vi nada. Pero lo que sí, bueno, tuvimos que dar una vuelta para llegar al camino un poco más adelante, pero sí más o menos pude percibir, pude olfatear un olor pero muy nauseabundo, un olor idéntico a cuando una persona que fallece ya entra en estado de putrefacción. Así. No vi para nada al muerto cuando fallece. Uh-huh. Y tiene ya varios días, ¿no? Porque a veces nos damos la sorpresa, vamos al cementerio y resulta de que de pronto la tumba no la taparon bien, quedaron alguna porosidad, y por ahí sin duda se escapan algunos olores, y ya similar a lo que a veces uno siente en el cementerio, pude experimentar en ese lugar, ¿no? Entonces me vine con la idea que hasta ahora no salgo de mi asombro tampoco, porque si yo no vi nada, pero sí logré sentir ese olor. En cuanto al Cerro de Maray, yo no he subido, pero muchos de mis amigos y de mis familiares sí han subido al Cerro de Maray. Para empezar, es un cerro que es muy rico en metales. Ajá. Cada vez que tienen que trabajar de la carretera o la trocha carrozable, porque por efecto de la lluvia siempre se dan los derrumbes, y cuando llegan con la maquinaria pesada han de encontrar oro trabajado, o sea, en realidad al ser trabajado se refiere a que es prácticamente, son piezas arqueológicas, no es una beta. Piezas arqueológicas, sí, uh-huh. Piezas arqueológicas. Mucha gente ha logrado extraer de esa parte del cerro piezas ya trabajadas arqueológicas, y las han vendido. Bueno, como a veces no se conoce el verdadero valor, han hecho con ello lo que buenamente han podido. Uh-huh. Otra cosa de ese cerro es que cuando los animales
llámese vacas, cabras, entre otros animales cuyos dueños los dejan por un regular tiempo. Cuando los van a ver ya no es fácil tener que bajarlos. Los animales han escalado a lo más alto del cerro y ahí se mantienen. Ese cerro también tiene una parte muy, muy plana y en la parte alta, que es donde sí realmente nace mucho vegetal y tiene agua. Ahí sí hay agua en el cerro. Ajá. Pero es muy alto. Y también se habla del jardín. Es un cerro que tiene mucho oro, y que los animales como cabras, vacas, entre otros animales, que se pueden ver, pero que ya los dueños no los pueden bajar porque se convirtieron como en animales salvajes, que ya no es fácil de poder domarlos para poder bajarlos. Claro, es como si se sintieran atraídos por ese cerro y decidieran de pronto, por alguna cuestión que no sabemos, quedarse a vivir ahí, y ya se olvidan del dueño, pierden, digamos, la característica doméstica. Y sobre todo me llama la atención que, bueno, sabemos que no solo en el Perú, en muchos lugares del mundo, desde la antigüedad, cuando se veía algún cerro, alguna elevación o conjunto de cerros que resaltaban, ¿no?, que eran llamativos para cualquiera que los viese, ¿no?, como el caso de lo que ocurre con el Cerro Pilán y los otros dos, como el Emaray, los que mencionan, en esa zona, pues eran muchas veces divinizados o eran objeto de algún tipo de, digamos, de construcción de santuarios, que muchas veces ya por el tiempo se pueden haber perdido, pueden haber sido destruidos o simplemente haber cedido, y se efectuaban pues este tipo de ofrendas. Bueno, aquí en Perú se habla de los apus, ¿no? En otras partes del mundo tienen otros nombres, pero hacen referencia generalmente al espíritu de la montaña o a lo que se entiende como espíritus en general, ¿no? Y en plural, benéficos o no tan benéficos que habitan ahí y en algunos casos cuidan a la comunidad que está a sus pies, ¿no? Pero a sus faldas, mejor dicho. Pero ahora en este caso me llama la atención justamente por eso, ¿no? Que si hay pues ofrendas trabajadas de restos arqueológicos y todo eso. No sé si por ahí cerca está también lo que era el centro, por ejemplo, de la cultura Vicús, me parece que sí. Claro, la Vicús está aquí nomás de Borropón a promedio de que pues 20 kilómetros más o menos, con dirección a Chulucanas. Ahí está la cultura Vicús, que se ha logrado extender hasta esta parte y que se entiende seguro, como es parte alta, fueron a manera de miradores y tal vez tuvieron por ahí algunos cementerios donde podían enterrar a sus muertos, ¿no? Uh-huh. Y como quiera que la historia nos decía que antes, pensando en que en el más allá ibas a necesitar los objetos que tenías en vida para seguir en la otra vida, quizá algunos los enterraron con todas sus pertenencias, pues, ¿no? Y sea eso lo que se encuentren como piezas de oro trabajadas. Uh-huh. Sí, sobre todo que aparte el nombre Pilán tiene mucha resonancia con otras toponimias del norte del Perú, que evidentemente deben provenir de algún idioma ya extinto, ¿no? De los idiomas de la zona de Piura, que bueno, muchos creen que era el Muchic, pero no es el Muchic, que pertenece generalmente a las lenguas tayanes o a las lenguas, bueno, las Sec son las de la zona de desierto de Sechura, pero había un conjunto de lenguas que se han perdido hace muchos siglos, y seguramente Pilán significaba algo muy importante en alguno de esos idiomas antiguos. Y me parece muy interesante. ¿Hay algún caso en especial, en particular, referente a fenómeno ovni que usted conozca, que haya escuchado quizá de estos últimos años, algo así que llame la atención en esa zona? No, hasta hace más o menos, antes de la pandemia todavía se hablaba justo de que los objetos voladores solían aterrizar en la zona de Pilán. Pero después de la pandemia acá, que han pasado ya casi como 3 años, no se ha escuchado más de que hayan aterrizado o hayan vuelto a verse este tipo de objetos voladores no identificados.
Mira, qué interesante, es como si con lo que ocurrió, con esta paralización a nivel mundial prácticamente, donde dicen más bien que en muchos lugares aumentó este tipo de avistamientos, luces, presencias extrañas. En el caso del Cerro Pilán es como que hubieran cesado, como que se hubieran ido, se hubieran escondido. Exacto, eso también llama la atención. Eso también llama la atención. Y lo que sí, bueno, se ha comentado mucho acá en la comunidad, es con los ganaderos prósperos que existieron en estos lugares. Y digo que existieron porque ahora ya hay poquísimos de estos ganaderos prósperos. Pero en algún momento sí existieron ganaderos que tenían hasta 200, 300 y hasta 400 cabezas de ganado. Wow. Sobre todo ganado vacuno. Y lo asociaban con los misterios del Cerro de Maray. Y que decían que para tener esa cantidad de ganado, solían realizar un pacto ahí en el Cerro de Maray. Ajá. Y ese pacto era pues con Satanás, que en horas de la noche se juntaban, se encontraban, y bueno, pues era el que siempre lo estaba favoreciendo para que su ganado prospere. E incluso algunos de los moradores decían que en el ganado de un señor X, de nombre y Y de apellido, se veía en una de los animales, de las especies, sobre los hombros, sobre los lomos del animal, montado otro animal pequeño, que ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero que era como que el que andaba custodiando, vigilando o cuidando todo el ganado, porque el dueño solamente botaba el ganado para el cerro, y ese animal se encargaba de cuidarlo, pero siempre como un mono andaba trepado sobre los lomos de una cabeza de ganado, llámese una vaca o de un toro. Como un ser extraño, como un ser, cuando dice un mono me imagino un ser antropomorfo, que como si fuese un duende prácticamente. Exacto, así, casi como un duende, que iba trepado ahí, que era el que andaba vigilando, cuidando de que no lo roben, pero que tampoco no le pase nada al ganado, ¿no? Y como que también lo direccionaba, ¿sí? Y esos hombres prósperos, pues hasta hace más o menos unos 20 años atrás conocí a algunos de ellos, pero ahora ya no están con nosotros, pues no, nada es eterno, y un día como todos nos vamos a ir, y a ellos ya nos ganaron la partida, ¿no? Pero hablaban de esos pactos o de esos compactos que solían hacerse en las noches en el Cerro de Pilán, de Maray, y por eso es que tenían una cantidad de animales envidiable, ¿no? Y que otros, por más esfuerzos que hacían, mientras no tenían ese pacto o ese compacto, entonces nunca prosperaban. Claro, me parece bien interesante, eso no lo había escuchado hace mucho tiempo, ese tipo de situaciones, pero sí, a veces hay lugares donde se cuenta que no se explican cómo de pronto una familia, incluso hasta relacionado al fenómeno OVNI, ¿no? Por ahí algún caso hay, y lo atribuyen a que por ahí recibieron un beneficio, ya sea por algo que hicieron o algo que dejaron que ocurriese, un beneficio que vino ya sea de una fuerza espiritual no necesariamente buena, o hasta de seres de otros lugares, ¿no? O sea, es muy, muy llamativo. También me ha mencionado, 3 cerros, yo también los vi. Hemos hablado un poco del Pilán, del Maray, queda uno más, y me imagino que tendrá también sus misterios. ¿Cómo se llama ese tercer cerro, esa tercera elevación? Te decía que es el cerro, ahora el Cerro de la Cruz. Antes el Cerro de la Lagartija. El Cerro de la Lagartija, porque justo en esa elevación era donde mayormente frecuentaba pues este reptil conocido con ese nombre, ¿no? Con el nombre de lagartija. Y ese cerro cuentan de que los misioneros llegaron hace muchísimo tiempo, y con ese afán de querer sembrar y difundir la fe cristiana, fueron poniendo cruces por distintos lugares, ¿sí? Casi
aquí en Morropón tenemos, además de estas elevaciones que son los cerros que acabo de mencionar, tenemos dos lomas, también tipo huacas, que han quedado prácticamente ahora en el centro de la ciudad. Uh-huh. Y que también les han puesto una cruz en cada cerro, ¿no? Sí, una de ellas es la que sirve como mirador, me parece que ahí exacto. Justamente el mirador de Morropón, en ese mirador ya hay una cruz. Sí. Pero en el otro que no es mirador, pero que, es decir, no es mirador porque todavía no se ha condicionado como mirador, ¿no? También existe otra cruz. Y hasta un poco anecdótico porque una de las lomas tiene la cruz de los pobres y la otra loma tiene la cruz de los ricos, ¿sí? Uh-huh. A una loma iban los hacendados y las autoridades de aquel entonces para profesar la fe en esas lomas, y en la otra iban las personas de a pie, pues, ¿no? Los pobres. Entonces, por ahí uno de los escritores de la zona habían escrito algo al respecto y decía, una cruz y otra cruz nunca se llevan muy bien, aunque son el 100% cama del mismo Jesús. Se decía la cruz pobre y se decía la cruz rica, y así se sacaban pica, cambiando siempre de nombre, y por ahí se iba la composición poética que uno de los escritores había tenido el ingenio, tino de escribir en un tiempo. Uh-huh. Bueno, en este cerro de la Cruz, como dije antes, llegaron los misioneros en ese afán de profesar, de difundir la fe, y desde aquel entonces, estoy hablando de más de 150, 200 años atrás, la feligresía, nuestro pueblo peruano se caracteriza por ser eminentemente religioso, en donde existe una profunda piedad popular. Entonces los moradores solían salir por la madrugada del 3 de mayo con dirección al cerro, y ahí llevaban a cabo una serie de actividades en 2 días, 3 días, que estaban regresando de profesar también su fe en la cruz, del Cerro de la Cruz, valga la redundancia, tipo peregrinación. Es lo que más o menos se puede decir de ese cerro, pero lamentablemente, como a veces no le damos el verdadero valor las nuevas generaciones, la empresa Claro, un día no sé con quién se comunicó, y ahí puso la cruz a un lado y en la parte más plana colocó una antena de su empresa. Ajá. Y ahí estamos con esa situación que ya el Ministerio de Cultura a través de... Sí, pues el Ministerio de Cultura a través del Instituto de Cultura. Ahora ya no existe Instituto de Cultura, pero en aquel entonces existía el Instituto Nacional de Cultura. Ahora son DDC, la Dirección Desconcentrada de Cultura. Uh-huh. Sí, parece que tiene una resolución en donde eso lo está considerando como patrimonio cultural nacional. No sé más adelante qué es lo que va a pasar con la antena, con la empresa, no sé, pero hay esa situación hasta el momento. Uh-huh. Bueno, esperemos que se respete la sacralidad del lugar, ¿no? Tal como los pobladores, los ciudadanos locales lo han hecho por tanto tiempo. Entonces, bueno, hemos conocido algo de no solo los misterios, sino también la historia de esa rica región, de esa provincia de Morropón, y concretamente de Morropón mismo, y de esos 3 cerros que tiene delante, y que, bueno, hay una vista tan bonita, sobre todo en el atardecer, como tuve la fortuna de observar. ¿Algo que quisiera agregar, profesor Agustín? Agradecer por la consideración hacia mi persona para tener que dar este pequeño aporte respecto a lo que tenemos aquí en el distrito de Morropón, y decirte de que en la medida de las posibilidades y en lo que se pueda aportar, estamos aquí porque la cultura que viene del pueblo es para el pueblo. Así es. Muchas gracias, profesor Agustín.
Entonces, pues, así el profesor Agustín Huerta en Misterios al Anochecer. Nosotros continuamos, que todavía tenemos un poco más en el programa, amigos. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer.